¿Sabes lo que es llegar a casa y encontrar a un desconocido en tu ducha? Un hombre desnudo, con la toalla de tu mujer, la que tú mismo compraste en el Corte Inglés el verano pasado en Almería? Porque eso fue lo que me pasó el jueves, 12 de octubre, a las 8:17 de la tarde. No fue un mensaje raro en su móvil. No fue una llamada a escondidas. No fue una corazonada. Fue el sonido del agua corriendo en el baño cuando ella, mi mujer, Marta, se suponía que estaba trabajando hasta las 9. Ni siquiera me dio tiempo a pensar. Entré con una bolsa del día en la mano, cerré la puerta como siempre, dejé las llaves en la repisa y escuché la ducha. Pensé, qué raro. Caminé hacia el pasillo y lo vi. Primero vi sus pantalones en el suelo, luego su camisa sobre la silla del comedor, y después su móvil, un iPhone negro con carcasa transparente, encima de la mesa con la pantalla encendida, mostrando una conversación de WhatsApp abierta, con una foto que no me dio tiempo a mirar. El tipo canturreaba algo mientras se enjabonaba. Le oí reír. Una risa confiada, relajada. En mi puta casa. En mi ducha. No supe qué hacer durante un segundo. Me quedé congelado. El corazón empezó a latirme tan fuerte que no escuchaba nada más. Me sentía atrapado entre dos opciones, abrir la puerta del baño y arrancarle la cabeza, o dar media vuelta y marcharme sin decir nada. Pero no hice ninguna de las dos cosas. Caminé hasta la cocina, cogí la sartén de hierro fundido que Marta usaba para las tortillas, y la apoyé en la encimera como si eso me diera poder, como si tuviera que decidir si iba a convertirme en un asesino o no. No sé cuánto tiempo pasó, pero el ruido del agua paró. Se abrió la puerta. Y ahí estaba él, en calzoncillos, secándose el pelo con mi toalla, mirando su móvil. Me vio. Se quedó blanco. Se le resbaló el teléfono al suelo. Ni siquiera intentó recogerlo. Y entonces dijo lo único que podía decir un gilipollas en esa situación. Tío, esto no es lo que parece. Me reí. No te exagero. Me salió una risa corta, seca. Le miré y respondí. Ah, ¿no? ¿Y qué parece, exactamente? No contestó. Se echó hacia atrás, con las manos en alto, como si estuviera en una redada. Yo agarré la sartén. La levanté. No se la lancé. No quería acabar en los telediarios. Le dije que se vistiera y que saliera de mi casa antes de que perdiera el control. Tardó 40 segundos en vestirse. Mientras se subía a los vaqueros, le pregunté. ¿Cómo te llamas? Me miró como si no entendiera la pregunta. Te he dicho que me digas cómo te llamas. Álvaro, murmuró. Pues mira, Álvaro, vas a salir por esa puerta, y no vas a volver a pisar este portal nunca más en tu vida. ¿Entendido? Sí, tío, de verdad, lo siento, yo no sabía. ¿No sabías qué? Que esta era mi casa. ¿O que te estabas tirando a una mujer casada? Se fue sin responder, con las zapatillas en la mano. Cerró la puerta sin mirar atrás. Y yo me quedé ahí, de pie, en el salón, con el sonido del goteo de la ducha todavía en el aire y la sartén aún en la mano. 10 minutos después, entró Marta por la puerta. Venía con una sonrisa. Ni siquiera se imaginaba lo que se le venía encima. Cuando Marta abrió la puerta, traía una bolsa del supermercado y una sonrisa que me revolvió el estómago. Ya he comprado el vino que te gusta, dijo, sin notar el silencio espeso que había en el salón. Se quitó la chaqueta, la colgó en el perchero y dejó las llaves en la repisa. Me quedé mirándola desde el sofá, sin decir ni una palabra. Había limpiado las gotas del suelo, había guardado la sartén y había apagado todas las luces menos la del pasillo. Quería verla entrar, verla moverse, verla hablar sin saber que su mentira se había roto. Se acercó al frigorífico, metió la botella dentro y entonces se giró. Me vio sentado, con los brazos cruzados, y frunció el ceño. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara?, me preguntó,
y en ese momento supe que no se imaginaba nada, que en su cabeza seguía todo bajo control. Esperé unos segundos antes de hablar, porque quería que cada palabra le pesara. Le dije, ha estado un hombre aquí. Se quedó quieta. Ni parpadeó. ¿Cómo dices?, preguntó, fingiendo no entender, como si yo estuviera delirando. Repetí despacio, ha estado un hombre en nuestra casa, hace menos de una hora, usando nuestra ducha. Su cara cambió. No de golpe, sino poco a poco, como si le estuvieran arrancando la expresión capa por capa. Dio un paso atrás, apoyó la espalda en la nevera y no supo qué decir. El primer reflejo fue negar. No sé de qué estás hablando, te habrás confundido. Le contesté, ¿sí? Se llamaba Álvaro. Lo sé porque se lo he preguntado mientras se vestía. Muy amable, tu amigo. El color se le fue de la cara. Dejó caer la bolsa de pan que traía en la mano y empezó a respirar más rápido. No es lo que piensas, soltó, con esa frase estúpida que parece salir automática cuando uno no tiene defensa posible. Me levanté del sofá despacio, sin apartar la mirada de ella. Le dije, dímelo a la cara, Marta. Quiero escucharte decir que no lo conoces. Tardó. Miró el suelo, se llevó las manos a la cara y al final murmuró, vale, sí, lo conozco, pero déjame explicarte. Me reí, una risa seca que me salió sin querer. Explícame, venga, que tengo toda la noche. Explícame cómo un desconocido acaba duchándose en mi casa mientras yo trabajo 10 horas al día para pagar la hipoteca. Explícame cómo ha entrado, porque la puerta no estaba forzada. Explícame cómo coño se llega a eso, Marta. Se echó a llorar. No gritó, no se arrodilló, no pidió perdón todavía. Solo lloraba, intentando ganar tiempo. Dijo que había sido un error, que no sabía en qué momento había pasado de las conversaciones del máster a algo más. Que todo empezó con mensajes inocentes, que él le hacía reír cuando estaba deprimida, que yo me había distanciado y que se había sentido sola. Me soltó la típica lista de excusas que usan todos los que traicionan, como si la soledad justificara abrir las piernas al primero que te dice una frase bonita. Le respondí sin alzar la voz, pero con la rabia metida en el pecho, yo también me he sentido solo muchas veces y no he necesitado acostarme con nadie para llenar ese hueco. No me jodas con eso. Ella me miraba con los ojos rojos, intentando acercarse, pero levanté la mano para detenerla. No des ni un paso, le dije, y se quedó quieta. Le pregunté desde cuándo, y me contestó que hacía 3 meses. 3 meses viviendo conmigo, compartiendo mi cama, cenando conmigo, fingiendo cariño mientras tenía a otro en la cabeza. Dijo que había querido terminarlo, que había intentado cortar varias veces, pero que él insistía, que se sentía confundida. No sé si lo dijo para calmarme o para justificar su cobardía, pero cada palabra me daba más asco. Le pedí el móvil. Lo negó. Le repetí la orden, esta vez más alto. Dame el móvil, ahora. Dudó unos segundos, lo sacó del bolso y me lo entregó. No lo quise para leer mensajes. No me interesaban las pruebas. Lo tiré al suelo y lo pisé hasta que la pantalla se hizo añicos. Ella gritó, ¿pero qué haces? Y le dije, destruyo lo que usaste para destruirme a mí. Me miró con una mezcla de miedo y rabia, como si no soportara perder el control de la situación. Le dije que se sentara. Lo hizo. Y entonces hablé sin pausa durante varios minutos. Le recordé todas las veces que había mentido con naturalidad, las supuestas reuniones, las noches en casa de Laura, las duchas a deshoras, las risas tontas frente al ordenador. Cada detalle que yo había ignorado, ella lo confirmó sin decirlo, solo con la cara. Cuando terminé, le pregunté, ¿por qué en mi casa, por qué traerlo aquí? Me respondió con una voz débil, no sé, fue un impulso, pensé que tú no ibas a venir tan pronto. La frase me atravesó.
No solo había traicionado mi confianza, también había calculado los horarios para hacerlo con comodidad. Me senté frente a ella, mirándola fijamente. ¿Sabes lo que más me jode de todo esto?, le dije. Que ni siquiera pareces arrepentida. Estás más preocupada por lo que pueda pasar ahora que por lo que hiciste. Ella negó con la cabeza, dijo que me quería, que no quería perderme, que no sabía cómo había llegado a ese punto. Me pidió que habláramos, que buscáramos ayuda, que no destruyéramos 10 años por un error. Le contesté, esto no ha sido un error, Marta, ha sido una elección. Has tenido tiempo de sobra para parar, pero preferiste seguir. No vengas ahora con terapia ni con segundas oportunidades. Se levantó de golpe y me gritó que yo también tenía parte de culpa, que llevaba meses distante, que la hacía sentir invisible. Sí, claro, le respondí, la culpa es del marido que trabaja todo el día y no del amante que te calienta la cabeza. ¡Qué casualidad! Me acercó la mano al pecho y me empujó. No con fuerza, pero lo suficiente para que yo reaccionara. La aparté. Gritamos los dos. Se cruzaron reproches, insultos, frases que ni recuerdo. En algún momento, ella se derrumbó. Cayó al suelo de rodillas, llorando sin control. Me pidió que no la echara, que no la dejara sola, que no hiciera una locura. Me quedé mirándola unos segundos, y lo único que pude decir fue, no tengo que hacer una locura, Marta. Ya la hiciste tú por los dos. Pasaron unos minutos en silencio. Ella seguía llorando y yo me apoyé en la pared, mirando el reloj. Eran casi las 10. Le dije que tenía 20 minutos para recoger sus cosas y largarse. Me preguntó a dónde iba a ir, y le contesté que no me importaba. Dijo que no podía salir así, que la gente se iba a enterar, que su madre no lo entendería. Le respondí, tu madre entenderá lo que quiera, pero esta noche no duermes aquí. No me moví ni un centímetro mientras la veía meter ropa en una bolsa, temblando, limpiándose las lágrimas con la manga. En un momento se giró y me dijo, no me mires así, me estás haciendo sentir como una mierda. Y le contesté, entonces ya sabes cómo me siento yo. Cuando salió por la puerta con la bolsa en la mano, no me quedé tranquilo. No sentí alivio. Solo una especie de vacío extraño, como si me hubieran arrancado algo que todavía no entendía. Cerré la puerta con llave, apagué la luz y me senté en el suelo. Me quedé ahí más de una hora, sin moverme. No lloré. No grité. No pensé. Solo repasaba una y otra vez la escena del baño, la cara del tipo, su nombre, la manera en que Marta intentó negarlo. Era como si mi cabeza reprodujera el mismo minuto una y otra vez. No me dormí esa noche. Ni las 3 siguientes. A la mañana siguiente, ella me escribió un mensaje desde un número nuevo, diciendo que necesitaba hablar, que quería verme, que lo lamentaba. No le respondí. Ni siquiera borré el mensaje. Lo dejé ahí, como una marca, una prueba de lo que me había convertido. Y ahí empezó mi idea de venganza, no impulsiva ni violenta, sino calculada, fría, del tipo que no grita ni amenaza, pero que no olvida. Porque si ella había usado mi casa, mi confianza y mi tiempo para traicionarme, yo iba a usar los suyos para devolvérselo con la misma precisión. Durante los días siguientes no tuve contacto con ella. Ni llamadas, ni mensajes, ni intentos de reconciliación que no fueran los 3 textos cortos que me mandó desde el número nuevo. Los leí una vez y los borré. No quería respuestas, quería hechos. Quería verla sentir lo que yo había sentido aquella noche, sin escándalos, sin golpes, sin gritos, pero con la misma contundencia. Y te digo la verdad, no pensé en venganza desde el principio, pensé en justicia. Me levantaba temprano, iba a trabajar, hacía mis tareas mecánicamente y al llegar a casa me sentaba en el sofá a repasar todo lo que había pasado, cada detalle, cada palabra, cada gesto. No podía soportar la idea de que se marchara sin pagar el precio. Y no hablo de dinero.
Hablo de perder algo que realmente le doliera. Si ella había usado mi confianza para jugar, yo usaría su orgullo, que era lo único que tenía más grande que su ego. El lunes siguiente llamé a un amigo, Rubén, que trabaja en la gestoría donde Marta había tramitado su nuevo contrato. Le pedí que mirara si seguía dada de alta en la empresa del máster. Me dijo que sí, que ahora trabajaba en un despacho de arquitectura que colabora con su antigua escuela y que el responsable del área era precisamente el tal Álvaro. No me sorprendió. Solo me dio la pieza que faltaba. Me guardé esa información sin decir nada y empecé a preparar el movimiento. No quería escándalos ni escenas de telenovela. Quería precisión. Ella estaba acostumbrada a ganar en lo social, a mantener las apariencias. Todo lo que hacía giraba en torno a la imagen. Así que pensé, si destruyo eso, le rompo la estructura completa. El martes me presenté en su trabajo. No entré, claro. Me quedé en el coche, frente a la puerta del edificio en la calle Serrano. La vi salir a las 2:20, con el mismo abrigo beige que llevaba el día de la discusión. Llevaba el pelo suelto, las gafas de sol y una sonrisa que parecía de alguien que había rehecho su vida sin problema. Caminaba junto a Álvaro, el mismo tipo al que vi en mi ducha. Llevaban cafés en la mano. Se detuvieron un momento en la esquina y él la abrazó. No de manera exagerada, pero con una confianza que me revolvió el estómago. No me vio. Me quedé observando hasta que se alejaron y entonces encendí el coche. En ese momento supe exactamente cómo iba a hacerlo. Fui a casa, abrí una carpeta en el ordenador y comencé a reunir todo lo que tenía: correos, facturas, documentos de la casa, cuentas bancarias conjuntas, el contrato del coche a su nombre y mío. Hice copias, revisé fechas, calculé tiempos. No quería arruinarla económicamente, pero sí dejarla sin el control que tanto le gustaba tener. Empecé por lo básico, cambié todas las contraseñas, cancelé la tarjeta adicional, bloqueé su acceso al seguro médico y al correo compartido. A las 24 horas no podía entrar a nada que dependiera de mí. Luego llamé a la inmobiliaria y pedí iniciar los trámites para poner el piso a mi nombre exclusivo, alegando separación y convivencia interrumpida. Legalmente era posible porque yo era el único titular que había pagado las cuotas durante los últimos años. No era venganza vacía. Era una manera de recordarle que no se puede destruir una casa sin perder las llaves. El jueves, 4 días después de su expulsión, apareció frente a mi portal. Tocó el timbre varias veces, insistente, y cuando bajé ya estaba llorando. Tenía ojeras, llevaba una sudadera vieja y el pelo recogido en un moño. Dijo que necesitaba hablar, que no podía seguir así. Le respondí desde el otro lado de la verja que no había nada que hablar. Ella insistió: por favor, déjame entrar un momento. Dudé, pero la rabia todavía me quemaba. Abrí la puerta sin decir nada. Entró despacio, como si temiera romper algo. Se sentó en el borde del sofá y empezó a hablar sin parar. Me contó que había intentado cortar con Álvaro, que él no quería dejarla, que en el trabajo la situación era insoportable. Que se sentía culpable, que no comía, que no dormía, que no podía soportar el peso de lo que había hecho. Yo la escuchaba sin moverme, sin interrumpir. Cuando terminó, le pregunté: ¿por qué me lo cuentas? ¿Para sentirte mejor o porque esperas que te perdone? Me miró como si no entendiera la diferencia. Dijo que no quería perderme, que se había dado cuenta demasiado tarde de lo que valía nuestra vida juntos. Le contesté: lo que tenías lo tiraste tú, no lo perdí yo. Y no quiero escucharte hablar de valor cuando lo cambiaste por una aventura en mi ducha. Ella bajó la cabeza y murmuró algo que no entendí. Me pidió una oportunidad, me dijo que podíamos empezar de cero. Entonces me reí por primera vez en días, una risa amarga, sin fuerza. Le dije: empezar de cero es imposible, Marta, porque tú borraste todo lo anterior. Lo nuestro ya no existe, solo quedan restos, y los restos no se reconstruyen, se tiran.
Se levantó, llorando, y me abrazó por sorpresa. No tuve reflejos para apartarla. Sentí su cuerpo temblando, su respiración entrecortada, y me quedé quieto. Cuando se soltó, le dije, si de verdad quieres enmendar algo, vas a tener que pagar lo que rompiste, y eso no se arregla con lágrimas. Ese mismo día ejecuté la siguiente parte de mi plan. Sabía que en su empresa hacían revisiones internas y que ella había usado el correo corporativo para enviar mensajes personales. No tenía acceso directo, pero Rubén sí. Le pedí un favor más. En pocas horas tenía impresos algunos de esos correos, suficientes para que el jefe de área los viera si llegaban a sus manos. No los envié de inmediato. Esperé el momento. 2 días después, el viernes, Marta volvió a escribir. Decía que quería pasar a recoger algunas cosas. Le respondí que podía venir a las 8, que estaría en casa. Preparé una caja con su ropa, sus libros, y un sobre encima. Dentro puse copias de los correos y una nota que decía, así se siente cuando alguien destruye lo que tú construiste. Llegó puntual, con la mirada baja. No habló. Vio la caja, la tocó, leyó la nota y me miró. Preguntó si pensaba hacerle daño. Le contesté que no necesitaba tocarla para hacerlo. Dijo que eso era cruel. Le respondí que lo suyo había sido peor. Agarró la caja y se fue sin mirar atrás. 1 hora después recibí una llamada desconocida. Era Álvaro. Me dijo que sabía lo que había hecho, que me iba a denunciar por difamación. Le contesté, hazlo, pero antes explícale a tu jefe por qué usas el correo de la empresa para acostarte con una empleada. Colgó sin decir nada. 3 días después, Marta me escribió de nuevo, pero esta vez no pedía hablar. Decía que la habían suspendido temporalmente del trabajo y que su madre estaba enferma por el disgusto. No sentí alegría, pero sí una calma extraña, una sensación de equilibrio. No porque quisiera verla sufrir, sino porque por fin había devuelto el golpe en la misma medida. Esa noche me senté a cenar solo, y por primera vez en semanas no pensé en ella al mirar la silla vacía. Me serví un plato, encendí la televisión y dejé que el sonido llenara la casa. No hubo satisfacción, ni alivio completo, pero sí un cierre parcial, como si el ruido del televisor tapara el eco del agua de aquella ducha. Sin embargo, sabía que no estaba terminado. A pesar de todo lo que había hecho, aún faltaba la conversación final, esa en la que no quedaran cuentas pendientes, ni odio, ni posibilidad de malinterpretaciones. No quería irme de esa historia como un hombre que solo destruye. Quería entender en qué momento exacto se rompió algo que parecía sólido. Y sobre todo, quería asegurarme de que no quedara ni una puerta abierta para que volviera. Esa conversación llegó una semana después, en un parque cerca de la Plaza de Castilla, un domingo por la tarde. Ella me había pedido verse para hablar sin reproches, y acepté porque necesitaba terminar lo que quedaba de ese vínculo podrido. Nos sentamos en un banco, con la gente pasando alrededor, los niños jugando a lo lejos y el cielo gris como fondo. No hubo abrazos ni lágrimas al principio. Solo silencio. Ella empezó diciendo que ya no me iba a pedir perdón, que entendía que no lo merecía, pero que quería que supiera que nunca había sido por falta de amor, sino por cobardía. Yo no respondí. La miré y esperé a que siguiera. Dijo que se había sentido pequeña, que el trabajo y la rutina la habían matado por dentro y que cuando aquel hombre apareció la hizo sentir viva. Me reí, no por burla, sino por incredulidad. Le dije, si necesitas que otro te haga sentir viva, el problema no era la rutina, era tú misma. Ella asintió. Me miró a los ojos y dijo, lo sé, pero ojalá algún día puedas perdonarme. Y ahí entendí que ya no me quedaba rabia, solo cansancio. Le respondí, no necesito perdonarte, necesito olvidarte, y eso ya empezó. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Dijo que se iría a vivir a casa de su madre una temporada. Le deseé suerte, nada más.
Nos quedamos unos minutos sin hablar, mirando en direcciones opuestas. Cuando se levantó, me dijo, gracias por no humillarme más de lo que ya estoy. Le contesté, no te humillé, solo te mostré lo que hiciste. Se fue sin mirar atrás. Me quedé en el banco un rato, pensando que esa había sido la última vez que la vería. La última vez que la vi fue en aquel banco frente al parque, pero su presencia no desapareció de mi vida tan rápido como yo habría querido. Quedaban rastros de ella en los armarios, en los correos compartidos que aún recibía por inercia, en las facturas de suscripciones que aún estaban domiciliadas en mi cuenta y, sobre todo, en la gente. Porque cuando alguien desaparece de tu cama, no desaparece de tu entorno. Su madre me llamó al cabo de una semana para decirme que Marta no levantaba cabeza, que apenas salía de casa, que no comía, que estaba deprimida. Me pidió, con ese tono pasivo-agresivo que tienen las suegras que creen que sus hijas nunca se equivocan, que no la castigara tanto. Le respondí con una frase que no olvidará, no la castigo, la dejo que viva con las consecuencias. Colgó sin decir adiós. Después empezaron los mensajes de conocidos, algunos bien intencionados, otros metiéndose donde no les llamaban, preguntándome si era cierto lo que había pasado, si yo estaba bien, si pensaba volver con ella. No respondí a nadie. Me centré en limpiar mi vida de cualquier resto de su sombra. Pero en ese proceso me di cuenta de que aún quedaba algo que no había tocado, su dignidad pública, su imagen social, la red de mentiras que había tejido para mantener su versión de la historia limpia ante los demás. Una tarde, revisando unos papeles del coche, encontré la carpeta de documentos que ella me había dejado para renovar el seguro del suyo. Ahí estaba todo, fotocopia del DNI, carnet de conducir, ficha técnica, último parte de ITV y una carta de su anterior aseguradora con una incidencia que nunca me había contado. Le habían retirado un par de puntos del carnet por usar el móvil al volante y había pagado una multa bastante alta. Me pareció curioso que nunca lo mencionara. Guardé esa información como quien encuentra un fósil inesperado. No era útil en sí misma, pero me recordó que Marta no mentía solo con el cuerpo, también con los detalles, con las pequeñas cosas. Era parte de su carácter. Y entonces recordé algo más importante. La gestoría en la que Rubén trabajaba también gestionaba proyectos con la empresa donde Álvaro era supervisor. Había una licitación abierta para una obra pública y Marta aparecía como parte del equipo técnico de supervisión. Eso lo cambiaba todo. Pedí a Rubén una copia del borrador técnico del proyecto, que era información pública en proceso de revisión. Al revisarlo, vi su firma, su número de colegiada, su rol como responsable de ciertas partidas presupuestarias. Y me acordé de que Marta había falsificado una vez la firma de su jefe en un documento de prácticas para librarse de una reunión presencial. Lo había contado como una anécdota entre risas, sin saber que algún día esa forma de actuar podía servir como boomerang. Le pedí a Rubén que me ayudara a redactar una carta formal al departamento jurídico de la empresa licitadora, sin mencionar nombres, pero señalando irregularidades en el manejo de ciertos certificados. Lo firmé con seudónimo, usando datos verificados del documento público. Sabía que si eso llegaba al departamento de auditoría, al menos abrirían una revisión interna. No tenía pruebas directas de que hubiese vuelto a falsificar nada, pero sí suficientes sospechas y antecedentes que levantarían alarma. No me movía el odio, me movía el deseo de que no saliera impune. Porque eso era lo que más me había costado aceptar, que alguien pudiera destruir una vida con la tranquilidad de quien cambia de ropa y luego seguir como si nada. Y aunque la gente piense que la mejor venganza es rehacer tu vida, yo no estoy de acuerdo. La mejor venganza es hacer que el otro vea cómo su castillo se desmorona, piedra por piedra, sin que tú tengas que levantar la voz. Una semana después, recibí una llamada de un número fijo. No respondí. Dejaron un mensaje en el buzón de voz. Era ella. Me decía que había recibido una notificación interna de la empresa sobre una revisión de proyectos, que alguien había mandado un informe anónimo con acusaciones graves y que sospechaba que había sido yo.
Me pedía que la llamara, que habláramos, que no le quitara todo, que ya había perdido bastante. No respondí. Y al día siguiente recibí un correo desde una dirección que no conocía, pero que deduje que era de su nuevo abogado. Me solicitaba una reunión para revisar bienes compartidos y revisar el estado de un coche que ella reclamaba como de su propiedad. Le reenvié el correo a mi propio abogado y le pedí que tramitara todo por la vía legal sin intercambiar una sola palabra más con Marta. No me interesaba negociar. Quería que se hiciera por los cauces oficiales, con firmas y fechas, sin emociones. Pasaron 3 semanas. Me centré en el trabajo, en organizar la casa, en sacar sus cosas restantes del trastero. Llevé varias cajas a casa de su madre, sin tocar el timbre. Las dejé en la puerta con una nota que decía: esto es todo lo que queda de tu hija en mi vida. Haz con ello lo que quieras. Lo hice sin odio, con la precisión de quien quiere cerrar una historia sin dejar cabos sueltos. A los pocos días, un amigo en común me escribió. Me dijo que Marta había tenido una reunión muy tensa en la empresa, que la habían apartado de uno de los proyectos importantes y que estaban revisando todos sus trabajos anteriores. No me alegré. Solo sentí que el mundo volvía a tener sentido. La verdadera venganza tangible no fue el despido, ni el bloqueo económico, ni el descrédito profesional. Fue otra cosa. Fue su desaparición social, lenta, silenciosa, progresiva. En 3 meses, su presencia se diluyó del círculo que compartíamos. Las amigas que la apoyaban dejaron de mencionarla. Las fotos donde salía con ellas fueron archivadas. Los planes en los que ella siempre era el centro dejaron de incluirla. No por presión mía, sino por la incomodidad que generaba. Nadie quiere tener cerca a alguien que traiciona a quien ha estado 10 años a su lado. Y ella lo notó. Una tarde, recibí el último mensaje que me ha enviado hasta hoy. Decía: no pensé que podrías llegar tan lejos. Pensé que me amabas. Lo leí varias veces. Luego lo borré. No respondí. Porque sí, la había amado. Pero lo que hizo no fue un error. Fue una demolición planificada. Y yo solo me limité a devolverle cada ladrillo roto con el mismo cálculo. Esa fue la última pieza de la venganza. No hubo violencia, no hubo amenazas, no hubo juicios. Solo consecuencias. Y cuando entendí que no quedaba nada más que hacer, cerré la etapa. No porque perdonara. No porque sanara. Sino porque ya no me interesaba seguir recordándola. Lo que empezó como una explosión acabó como una demolición completa. Y yo, que estuve debajo de los escombros durante semanas, aprendí a levantarme sin volver la vista atrás. Pasaron varios meses antes de que ella volviera a buscarme. Yo ya estaba en otro ritmo, más estable, más enfocado en mis cosas, sin apuros, sin necesidad de revisar cada rincón de la casa buscando restos suyos. Me había acostumbrado a la nueva rutina: trabajo, gimnasio, casa, silencio. Lo que al principio era ausencia con el tiempo se volvió calma. Pero un jueves por la tarde, a mediados de abril, recibí una carta. No era un correo electrónico, ni un mensaje, ni una llamada. Era una carta escrita a mano, con su letra, metida en un sobre blanco sin remitente, pero con su nombre al final de la hoja. Decía que necesitaba verme. No por ella, según decía, sino por mí. Que no quería arrastrar la culpa sin haber cerrado el círculo. Que no tenía intención de volver, ni de pedir nada, solo hablar. No contesté ese día. Ni al siguiente. Pero la carta se me quedó pegada a la cabeza. No por lo que decía, sino por el modo en que lo decía. No había justificaciones, no había excusas, no había adornos. Solo una línea que me hizo pensar: tú mereces ponerle un punto final con tu propia voz. Después de pensarlo durante un par de días, accedí. Le respondí por mensaje desde un número que apenas usaba, diciéndole que si quería hablar, lo haríamos a mi manera, en un sitio neutro,
una sola vez, sin posibilidad de repetición y sin medias palabras. Aceptó sin poner condiciones. Nos citamos en un bar discreto, en un barrio donde no nos conocía nadie. Era un sitio sencillo, con 4 mesas, sin música alta, sin demasiada gente. Llegó antes que yo. Cuando entré, ya estaba sentada, mirando el vaso de agua que le habían servido. Llevaba el pelo recogido, sin maquillaje, con una chaqueta de punto gris que no le recordaba haber visto antes. Me saludó con un gesto leve de cabeza, sin sonreír. Me senté frente a ella. No hablamos durante el primer minuto. El camarero se acercó, pedí un café, y cuando se fue, ella fue la primera en hablar. Dijo que no sabía por dónde empezar. Le contesté que empezara por el principio. Se tomó unos segundos, respiró hondo, y luego empezó a hablar. Me dijo que había tocado fondo, que después de la última vez que nos vimos todo había ido en caída. Que la empresa había prescindido de ella, que no encontró trabajo en su sector desde entonces, que su madre estaba enferma, y que cada día sentía más el peso de todo lo que había destruido. No me lo dijo con dramatismo, ni con intención de dar lástima. Lo dijo como se dicen las cosas cuando ya no queda nada que defender. Le pregunté por qué había decidido escribirme después de tanto tiempo. Me respondió que necesitaba cerrar esa historia con dignidad, al menos desde su lado. Que había entendido que no podía reparar lo que hizo, pero que quería que yo supiera que asumía toda la responsabilidad. No fue culpa tuya, nunca lo fue, dijo. Y después añadió, me traicioné a mí misma antes que traicionarte a ti, pero solo contigo fue irreversible. No dije nada. Me limité a escuchar. No tenía ganas de consolarla ni de hacerle preguntas. Solo quería saber qué buscaba exactamente. Entonces me miró a los ojos y me dijo, no vengo a pedirte perdón porque no merezco que me lo des. Vengo a dejar claro que no te fallé por falta de amor, sino por debilidad. Y eso no cambia lo que hice, pero sí lo que siento. Me quedé en silencio unos segundos y luego le pregunté algo que llevaba tiempo queriendo decir. ¿Qué esperabas que pasara, que nunca me diera cuenta, que lo nuestro siguiera mientras tú llevabas esa doble vida? Bajó la mirada y respondió con un hilo de voz, no pensaba. Solo huía. Le dije que eso era lo más cobarde que había escuchado en toda mi vida. Que si al menos hubiera tenido el valor de decirme que ya no sentía lo mismo, habríamos terminado de otra forma. Que la traición no fue solo física, fue mental, fue la falta de respeto por alguien que la cuidó durante años. Me miró con los ojos rojos, pero no lloró. No se movió. No trató de justificarse. Asintió despacio. Tienes razón, dijo, no supe manejar nada, y tú no te merecías eso. Pero si me dejas, quiero contarte algo que nunca llegaste a saber. Me mantuve en silencio. Siguió hablando. Me contó que Álvaro la había dejado 3 semanas después de que yo lo enfrentara. Que nunca había querido nada serio. Que la había usado para ganar poder dentro del equipo y que cuando ella quedó expuesta, él se apartó. Me dijo que no le culpaba. Que la culpa era toda suya. Que si él no hubiera sido, habría sido otro, porque ella ya estaba buscando una salida antes de entender por qué. Me costaba procesarlo, porque en ese momento entendí que no fue por él, sino por el desgaste interno que ella misma se había generado. Y ahí, en ese punto, supe que nada de lo que hiciera yo habría evitado esa caída. Le pregunté por qué nunca vino a decírmelo de frente. ¿Por qué esperó a que yo la descubriera? Me contestó que pensaba que yo no sospechaba nada, que si lo ignoraba, podía seguir adelante sin consecuencias. Le respondí que lo peor que me hizo no fue la infidelidad, sino hacerme creer que todo estaba bien mientras mentía con tanta tranquilidad. Le dije, me quitaste la confianza, no solo en ti, sino en mi propia percepción. Me hiciste sentir tonto. Ella cerró los ojos y dijo, eso es lo que más me duele. No lo que perdí contigo, sino en quien te convertí durante esos meses. Volvimos a quedarnos en silencio.
Mi café ya estaba frío, el bar casi vacío. Entonces le pregunté, ¿tú crees que si no te hubiese descubierto, seguirías conmigo? Tardó un poco en contestar, pero al final dijo, sí. Probablemente sí. No por maldad, sino por cobardía. Porque no quería enfrentarme al dolor de perderte. Aunque ya te había perdido hacía tiempo. Esa frase me cayó como piedra. No porque me sorprendiera, sino porque era la primera vez que lo admitía sin filtros. Nos quedamos unos minutos sin hablar. Luego le dije, yo no te odio. Ya no. Pero tampoco te respeto. Y sin respeto no puede haber ningún tipo de vínculo. Ni amistad, ni diálogo, ni recuerdos compartidos. Lo único que puedo darte hoy es un cierre, y no porque lo necesites tú, sino porque lo necesito yo. Ella asintió. Dijo que lo entendía. Que no esperaba nada más. Que solo quería poder mirar atrás algún día sin sentir que todo había quedado inconcluso. Pagó la cuenta antes de que pudiera detenerla. Se levantó, me dio la mano, y dijo, gracias por venir. Y por escuchar. No respondí. Me limité a darle la mano y verla salir. No la seguí con la mirada. No quise verla alejarse. Solo me quedé en la mesa unos minutos más, procesando lo que acababa de pasar. No sentí alivio inmediato. No sentí paz. Pero tampoco rabia. Solo un silencio distinto, menos pesado. Como si por fin todo estuviera en su sitio. Al salir del bar, encendí un cigarro. Hacía años que no fumaba. Caminé 2 calles sin rumbo, sin mirar el móvil, sin pensar en el trabajo, en las cuentas o en el pasado. Me pregunté si algún día podría recordar todo aquello sin amargura. No tenía respuesta. Pero al menos, por primera vez, no me sentía dentro de la historia, sino fuera de ella. Como si hubiera sido otro el que vivió todo aquello. Y eso, aunque no lo parezca, fue el primer paso hacia el final. Nunca pensé que un día cualquiera, sin una fecha especial, sin una señal clara, iba a ser el momento exacto en que dejara de doler. No fue una conversación, ni una decisión planeada, ni un gesto concreto. Fue simplemente un punto en el que me di cuenta de que ya no me pesaba su nombre, de que ya no me ardía el pecho al pensar en lo que me hizo, de que ya no me importaba si la gente sabía o no la historia, si alguien me recordaba como el marido traicionado o como el hombre que reaccionó sin escándalos. Lo entendí una mañana cualquiera, al despertar, cuando abrí los ojos y no la imaginé al lado. No sentí vacío. Sentí rutina. Y la rutina, para alguien que ha vivido semanas de caos, es casi un regalo. Volví a hacerme el café con calma, a leer los correos sin interrumpirme con pensamientos del pasado, a responder llamadas sin imaginar que cualquier número extraño podía ser ella. Las cartas cesaron, los mensajes desaparecieron y el silencio se convirtió en una especie de costumbre que ya no necesitaba explicación. Nadie volvió a preguntarme por Marta. Ni siquiera sus amigas, que alguna vez fueron parte de nuestros planes, intentaron retomar contacto. Ella había desaparecido del radar social y, por primera vez, entendí lo que significaba borrar a alguien sin necesidad de borrarlo físicamente. Con el tiempo, empecé a observar cosas que antes no veía. No detalles de la relación, sino de mí mismo. Me di cuenta de que había dejado de tener reflejos emocionales cada vez que pasaba por los sitios donde habíamos estado. El restaurante al que íbamos los viernes ya no me parecía territorio prohibido. Volví a entrar una noche con un compañero de trabajo y cenamos tranquilos. No escaneé las mesas esperando verla. No recordé ninguna conversación antigua. Solo comí. Pagué. Me fui. Esa normalidad me hizo pensar que quizá no todo estaba perdido en mí, que no me había roto del todo, que era posible rearmarse aunque no supieras cómo. Porque no lo voy a negar, hubo momentos en que pensé que no iba a poder volver a confiar, no en una mujer, sino en mí mismo, en mi criterio, en mi intuición. Me fallé tanto como ella me falló a mí,
porque me negué la verdad hasta que me explotó en la cara. Pero esa conciencia, aunque dura, me sirvió para aprender a observar con más claridad. Ya no busco señales en los demás. Busco coherencia. Si algo no encaja, lo afronto de inmediato. No me trago excusas, no ignoro gestos, no justifico lo injustificable. Empecé a ir al gimnasio con más frecuencia. No por venganza física, ni por intentar recuperar nada, sino porque necesitaba una rutina que no dependiera de nadie. Me enganché a eso. A madrugar, entrenar, desayunar tranquilo, llegar al trabajo sin prisas. Me acostumbré a ordenar mi casa como me diera la gana, a no justificar por qué dejo los platos en la encimera o por qué duermo con la ventana abierta. Son tonterías, lo sé, pero cuando pasas años negociando cada detalle de tu vida con alguien, esas pequeñas cosas se convierten en símbolos de libertad. Volví a hablar con mi hermano después de meses. Nos tomamos unas cervezas en la terraza de siempre, y por primera vez no hablamos de Marta. Ni una mención. Fue como si el tema ya no formara parte del repertorio. Eso me confirmó que todo se había colocado en su lugar. Que el duelo, aunque silencioso, había hecho su trabajo. Una tarde me crucé con Álvaro. Fue en la estación de Atocha, un miércoles a las 6. Él venía con prisa, hablando por teléfono, con una mochila al hombro. Me vio justo cuando me estaba acercando a la salida. Cruzamos la mirada por un segundo. No dijo nada. Bajó la cabeza y siguió caminando. No me moví. No hice nada. No lo insulté, no lo confronté. Solo me lo quedé mirando mientras se alejaba, y pensé, ahora sí que esto se acabó. No sentí rencor. Solo indiferencia. Porque a ese punto ya había llegado. Ya no necesitaba recordar lo que me habían hecho para saber quién era yo. Ya no necesitaba respuestas, ni disculpas, ni aclaraciones. Y, sobre todo, ya no necesitaba verlo sufrir para sentirme reparado. Mi reparación vino de otro lado. Vino del silencio, de la calma, de los días sin sobresaltos, sin preguntas incómodas, sin la sensación constante de estar siendo observado o evaluado. Un domingo de mayo fui a casa de mi madre. Me recibió con tortilla y café. Estuvimos hablando toda la tarde, sin interrupciones. Le conté cosas del trabajo, de la empresa, del aumento que había conseguido. Me preguntó si pensaba volver a salir con alguien, si tenía a alguien en el radar. Le dije que no. Que estaba bien solo. Que no necesitaba meterme en otra relación por costumbre o por miedo a la soledad. Me miró con esa expresión que tienen las madres cuando quieren decir algo pero no quieren presionar. Dijo que lo importante era que yo estuviera en paz. Que lo que viniera después sería una elección, no una necesidad. Me gustó esa frase. Desde entonces la repito en mi cabeza cada vez que me preguntan si tengo pareja, será elección, no necesidad. Porque eso lo aprendí de la peor forma posible. Cuando alguien te traiciona, lo primero que quieres es tapar el agujero. Pero si lo tapas con lo primero que pasa, solo cambias de dolor. Hoy han pasado exactamente 8 meses desde que todo explotó. No llevo la cuenta con nostalgia ni con rencor, la llevo con precisión. Me sirve como marcador interno, como reloj emocional. Cada mes que pasa sin que ella esté en mi vida es una prueba más de que no la necesito para existir, para avanzar, para construir algo nuevo. No sé si alguna vez volveré a enamorarme. No sé si quiero. No me lo pregunto mucho. Por ahora me basta con saber que duermo tranquilo, que nadie me miente a la cara, que no tengo que fingir que todo está bien cuando algo está podrido por dentro. Me basta con saber que lo que viví no me define, pero sí me transformó. Ya no soy el mismo, y eso no es ni bueno ni malo. Es simplemente así. No tengo intención de buscar justicia en cada gesto ni de construir un muro eterno. Pero tampoco tengo intención de olvidar por completo. No perdono lo imperdonable, pero sí archivo lo que ya no sirve.
Y eso incluye su nombre, su cara, sus excusas, sus lágrimas y hasta sus cartas. El último mensaje que recibí de ella fue hace un mes. Era corto. Decía, solo quería saber si estás bien. No lo contesté. Lo dejé ahí, como recordatorio de lo que no necesito. No porque no me importe el bienestar ajeno, sino porque no tengo ganas de abrir puertas que cerré con tanto esfuerzo. No hay odio. No hay rencor. Solo decisión. Y eso, al final de todo, es lo único que uno tiene cuando el ruido se apaga, la capacidad de decidir qué entra y qué no en tu vida. Esta es la historia. No hay final feliz, pero sí hay final. No hubo reconciliación, ni segundas oportunidades, ni grandes promesas de cambio. Hubo realidad. Cruda, directa, sin adornos. Me engañaron. Me destruyeron una parte. Y reconstruí otra desde cero. No para demostrar nada a nadie, sino para mí. Porque después de todo, lo único que importa es poder mirarte al espejo y no sentir vergüenza. Y yo, después de todo lo que pasó, me miro y no me reconozco en el que fui, pero tampoco me avergüenzo del que soy.